Hola, buenos días. Ah, es domingo 24 de octubre. Queremos compartir la lección del día de hoy. Circuncidad vuestros corazones. Oramos. Señor, gracias. Gracias por cuidarnos y por darnos un nuevo día. Señor, que al estudiar nuestra lección y compartirla, usted nos dé sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera. Queremos que usted nos dirija y le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 10, la continuación de Deuteronomio 9, básicamente es reafirmar o la confirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, cayeron en la idolatría, el Señor todavía no había terminado con ellos. Vamos a leer Deuteronomio 10, 1 al 11. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquella tabla las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y la labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Y me dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacam a Mosera. Allí murió Aarón y ahí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eliezer. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jobata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto que Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte con los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, dice Deuteronomio. Vamos a leerlo. Deuteronomio 9:17. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Una señal del pacto quebrado. Vamos a leer Deuteronomio 32:19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijas y de sus hijas. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortará vuestras tablas como las primeras y que escribiera en ellas las palabras que estaban en las primeras, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. En Deuteronomio 10, 14, 15 y 16 dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz.
¿Qué quiere decir Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Aquí hay una mezcla de imágenes, el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus efectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuncia a obedecer al Señor. Y básicamente aquí y en otros lugares el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divididas y lo sirvieran con todo su corazón y con toda su alma. Por un momento, piensa en todas las veces que el Señor te perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Y en el comentario leemos: después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran lo que era un círculo cortado en la carne como señal de que Dios lo había cortado y separado de todas las naciones para que constituyeran su tesoro especial. Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían podían perder su reverencia por Dios y su santa ley y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Mediante el acto de la circuncisión aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham, es a saber mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubieran existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. A fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto, por causa de su pacto con Abraham. Es Dios el que circunda el corazón. Toda la obra es del Señor, de principio a fin. El pecador que perece puede decir: soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. No he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar, sino a pecadores. Marcos 12:17. Soy un pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvo. Él murió y resucitó para mi justificación. Me salvará ahora. Acepto el perdón que Él me ha prometido. Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia de fe, una justicia oculta. Es un misterio del cual los mundanos no saben nada y que no pueden entender. Sofistería y contienda forman parte del séquito de la serpiente. Pero los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo, hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. Esta obediencia da como resultado en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia y perfección que se vieron en la vida de Cristo. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente en la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor.
vendar sus heridas, limpiarlos del pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos nuestra lección, probablemente que hasta hoy no hemos entendido por qué se rompieron esas tablas. ¿Por qué se molestó Dios? ¿Por qué se molestó Moisés? Es triste, ¿no? El saber de que apenas habían hecho un pacto de servirle a Dios. Hacía unos días ellos se habían comprometido a servirle, mas sin embargo ahora le habían fallado. Y Moisés se molestó, se enojó. Así como tú y yo en determinado momento nos molestamos y nos enojamos, así también él se molestó porque era un ser humano y rompió las tablas. Ahí se rompió el pacto. Ahí se acabó la relación que tenía el pueblo con Dios. No es porque Dios así lo haya querido, sino porque ellos así lo quisieron. Qué triste de que nosotros también hoy en día no queremos nada con Dios. Nosotros a cada momento rompemos también ese pacto que hacemos con Dios. Yo sé que a veces es difícil o imposible, pero no es imposible. Todo se puede, todo lo podemos hacer. Ahí en Deuteronomio 9:17 dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes. Endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volver a su servidumbre. Pero tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de que nuestro pecado puede ser muy grande, inmenso, Dios te perdona. ¿Por qué? Porque te ama. Pero en ti hay perdón, dice Salmos 134. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Y en el libro de Joel capítulo 2 versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ahora miramos en Jonás 4:2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y en grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sí, para Nínive no había oportunidad. Pero sabes, ellos no solamente rasgaron sus vestidos, ellos no solo se arrepintieron, también se convirtieron. Pero el corazón del pueblo de Israel estaba duro. Y cuando Dios hace ese pacto con Abraham de la circuncisión, ¿sabes lo que significaba o lo que representaba el prepucio? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Es como un círculo. Como un círculo. Este círculo, al quitar ese prepucio, ya estaban al cuidado de Dios. Dios los iba a proteger. ¿Te acuerdas del cuidado de las viñas de Isaías 5? Que Dios cuidaba esa viña, todo a su alrededor, la protegía. Y ahora, al hacerse la circuncisión, ellos estaban protegidos ¿de qué? De la fornicación. Dios no quería que ellos se mezclaran con otro pueblo, que no se relacionaran con otros pueblos a tener familia.
a tener una esposa o un esposo de que no fuera de la descendencia de ellos. ¿Por qué? Porque los iban a arrastrar a la idolatría. Recuerda lo que le pasó a Salomón. Entonces, al quitar ese prepucio, Dios les estaba diciendo: yo te voy a proteger, pero yo necesito que tú me seas fiel. Yo quiero que tú me seas fiel. Pero más sin embargo el pueblo le era infiel. Y a pesar que se hacían la circuncisión, le fallaban y caían en idolatría porque se casaban con otras mujeres que no eran de ahí. Ahora, en el libro de Números tú puedes encontrar la evidencia de que por la fornicación en un día murieron 23,000 a causa de eso. Pero ahora, de nada sirve que yo me quite el prepucio si yo no quito lo malo que tengo en mi corazón. Si yo no quiero abandonar lo malo, Dios no puede obrar en mi vida. Si yo no le pido a Dios que saque todo lo malo que hay en mi cabeza, Dios no va a obrar. Yo no voy a poder servirle a Dios. Voy a seguirle siendo infiel toda mi vida, porque yo no quiero hacer la voluntad de Él, sino mi propia voluntad. Pablo dice: de nada, absolutamente de nada sirve quitarse el prepucio, hacerse la incircuncisión, si tú no estás dispuesto a que el Espíritu Santo obre en tu vida y te haga esa circuncisión en tu corazón. Sí, cuando tú estés dispuesto a que Dios obre, tú vas a entender que tú puedes amarle, servirle y ser fiel con los 10 mandamientos. Aunque te parezca imposible o difícil, sí se puede cuando tú y yo quitamos todo lo malo, todo lo que nos estorba. Eso era lo que Dios quería: quitar la cerviz, quitar esa esclavitud. Pero como miramos ahí en Deuteronomio 9:17, ellos estaban buscando un líder para regresar a la esclavitud. Yo te pregunto, a ti, tú que vas a la iglesia, ¿quisieras regresar al mundo? O hasta este momento tú puedes analizar qué te ha ofrecido el mundo. ¿Qué has ganado en el mundo? Solamente dolor, solamente sufrimiento, solamente enfermedad, muerte, desprecio, humillaciones. Y ahora cuando tú vas a Cristo, Cristo quiere hacer algo más. ¿Te acuerdas de la historia de José? ¿Por qué José no se metió con la esposa de Potifar? Por muchas razones, pero la más importante es porque él tenía temor de Dios, amaba a Dios. Él no solamente había quitado el prepucio o la circuncisión, no se había hecho solamente la circuncisión, sino también le había hecho circuncisión a su corazón, a su mente y a todo su cuerpo. Y a pesar de la adversidad, él se mantenía firme. Hoy en día Dios está llamando a muchos José, a muchos Daniel, a muchos Moisés, a ese Moisés que subía al monte y cuando bajaba resplandecía su rostro porque había hablado con Dios. Había pasado 40 días. A esos está llamando Dios hoy. Pero necesitamos sacar todo lo malo que hay aquí, todo lo que nos está lastimando, todo lo que nos impide para avanzar. Y tú y yo necesitamos tomar una decisión. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que sí puedas tomar esa decisión. Señor, gracias por esta lección. A veces nosotros queremos servirle, pero no queremos abandonar ese mundo. Estamos como la esposa de Lot, que vamos caminando y volteando atrás, que hemos dejado y queremos regresar a traerlo. Por favor, Señor, limpie nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y haga que su Espíritu Santo haga esa circuncisión, Señor, en nuestra vida y que podamos servirle fielmente por todos los días de vida que usted nos dé hasta la eternidad.
Gracias, Señor, por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.